Hola, buenas tardes, buenos días a los que estáis conectados desde el otro lado del Atlántico. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Rebeca Sánchez, soy informática de TEA Ediciones y también organizadora y moderadora de la conferencia de hoy, en la que hablaremos sobre herramientas para la evaluación de las competencias. La conferencia la dará Cristina de Ita, psicóloga de TEA Ediciones, especialista en psicología clínica y recursos humanos. El webinar tendrá una duración de entre 45 minutos y una hora. Puede que se alargue un poco por el turno de preguntas que realizaremos al finalizar el webinar. A lo largo del webinar podéis ir lanzando vuestras preguntas a través del apartado Preguntas que tenéis a vuestra derecha. Al finalizar, Cristina intentará responder la mayoría de ellas. No obstante, si tenéis alguna otra duda o quedara alguna pregunta sin responder, en el chat tenéis el correo de Cristina y el hashtag #webinartea que mantenemos activo en Twitter. Gracias a todos por vuestra asistencia, así que Cristina, cuando quieras puedes comenzar. Buenas tardes, bienvenidos a todos y ante todo dar las gracias por acompañarnos en este seminario online. Me gustaría comenzar la presentación con esta imagen que resume a la perfección el concepto de competencia. Muchas veces nos cuesta dar una definición porque es un término un poco ambiguo o polisémico, pero aquí en esta imagen, como veis, bueno, podemos ver claramente que es un conjunto que integra pues, desde los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes, los intereses, también los valores, la personalidad, las aptitudes y algo muy importante, la motivación. Ahora bien, lo más complicado, lo que voy a intentar bueno, enseñaros a lo largo de esta presentación es cómo podemos medirlo. Entonces, para comenzar, vamos a ver cómo podríamos medir toda la parte o el campo de los conocimientos. Pues para ello tenemos herramientas como pueden ser el currículum o pruebas, por ejemplo, de idiomas, ¿no? Como en este caso, bueno, pues en TEA contamos con una herramienta que es el TAEL, que es una prueba para evaluar el nivel de inglés, o también podemos aplicar algún test de conocimiento sobre la materia concreta sobre la que verse, bueno, pues el trabajo. Otro de los campos bueno, con qué herramientas podemos evaluar las habilidades, las destrezas. Aquí lo mejor es poner a la persona, bueno, pues hacer una tarea más de rendimiento, una prueba situacional y observarle cómo la va haciendo. Luego, toda la parte o el área de intereses, también tenemos pruebas enfocadas a la orientación profesional. Aquí, por ejemplo, el test Explora, bueno, pues nos va a permitir identificar aquellos campos profesionales que más se adaptan a los intereses o a las habilidades, junto con las características personales del sujeto, para poder ver hacia qué profesión dirigirle, dónde va a desempeñar mejor sus competencias. Otro de de las áreas, bueno, que está muy desarrollada, ¿no? Es toda la parte de personalidad. Aquí contamos con infinidad de test, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo que es el TPT. También hay pruebas de valores específicas como estas, el SPV, que es una prueba de valores personales, o el SIV de valores interpersonales. Luego, todo el campo de las aptitudes, bueno, pues lo que nos va a permitir es saber si ese sujeto, bueno, pues cuenta con esas aptitudes para poder desempeñar el puesto de trabajo. Aquí normalmente se aplican baterías que suelen evaluar pues, todo lo que tiene que ver con la actitud espacial, numérica, el razonamiento, toda la parte también, pues incluso de inteligencia general o de CI, pues con todas estas baterías también lo vais a poder evaluar. Y luego otro campo que ahora está pues, muy de moda o en auge sería toda la parte de motivación. Es decir, podemos tener una persona pues con unos conocimientos, una personalidad o actitudes que encajen muy bien con el puesto, pero si no está motivado, su nivel de motivación o sus intereses no están en sintonía con el puesto de trabajo, con la empresa, bueno, pues no va a poder desarrollar plenamente sus competencias, ¿no? Aquí tenemos una prueba que es el APM, que está basado en un modelo en el que vamos a poder evaluar los motivos y los contramotivos que están relacionados con la actividad laboral. Ahora bien, las pruebas que vamos a ver hoy, a lo largo de esta presentación, van a evaluar estas dos áreas, es decir, lo que llamamos las competencias genéricas, que son todas aquellas que no se ven influidas ni por la edad o por el estatus. Yo voy a intentar resaltar de cada una de las pruebas, bueno, pues aquellas características más importantes o lo que las hacen diferentes unas de otras. En el caso concreto del Competea, si alguien quiere profundizar más en la prueba, durante el mes de julio vamos a realizar un curso de acreditación a través también de webinar por el que las personas bueno, pues van a poder certificarse en el manejo del instrumento. Una de las principales características diferenciales de esta prueba respecto a otras que vamos a ver a continuación es que surge del enfoque aplicado y no teórico.
Por ello se tomó como punto de partida el diccionario de competencias de TEA-CEGOS y tras varios años de trabajo, pues el resultado final fue la prueba que vamos a ver hoy. Es decir, es una prueba que en poco tiempo, no más de media hora, 45 minutos, nos va a permitir tener la información más completa posible del perfil competencial de una persona. Además, como veréis, va a cubrir casi todas las competencias que más se demandan hoy en día en la empresa y además cuenta con las mejores garantías psicométricas. Las áreas de aplicación, pues dentro del ámbito de los recursos humanos, pues es un test muy útil en casi todos los campos. Por ejemplo, en selección de personal, bueno, pues lo podemos aplicar a una gran variedad de familias profesionales, desde puestos pues, de poca responsabilidad hasta directivos o gerentes. También es muy útil para la selección de un amplio rango de ocupaciones o sectores profesionales, pues desde puestos relacionados con la seguridad personal o ciudadana, puestos más técnicos o profesionales más del campo científico o intelectual, empleados de oficina, trabajos del ámbito hospitalario, etcétera. Es decir, es una prueba muy versátil. También está especialmente indicada para labores de desarrollo personal, acciones de formación, consultoría y sobre todo coaching. Es una prueba muy útil que vamos a ver luego bueno, en el campo del coaching y la formación, cómo la podemos exprimir al máximo, ¿no? Y luego otro campo que también quería destacar sería el ámbito universitario. Es decir, si bien la prueba está centrada más en el contexto laboral y el contenido de los ítems así lo refleja, muchos profesionales lo están utilizando también para establecer las competencias clave de los estudiantes universitarios a raíz bueno, pues del auge, ¿no? de todo el tema de las competencias que ya ha desbordado el campo de la empresa y bueno, pues cada vez más, ¿no? Está emergiendo en el contexto educativo. Aquí tenéis el modelo en el que se basa la prueba. Como veis, evalúa 20 competencias que estarían agrupadas en 5 áreas. Por un lado tendríamos el área interpersonal, el área intrapersonal, perdón, el área interpersonal, que responde más pues, al marco de las competencias emocionales, es decir, cómo la persona se relaciona con ella misma y con los demás. Luego tendríamos otra de las áreas que sería la de desarrollo de tareas, que aquí ya incorpora, como veis, pues competencias y factores claves para el desarrollo pues, de actividades propias del trabajo o la solución de problemas. Otra de las áreas sería la que se denomina entorno, que aquí, como veis, pues se incluyen competencias como orientación al cliente, bueno, está muy enfocado en temas de innovación, ¿no? Al progreso organizativo. Y por último, la quinta de las áreas sería la área gerencial, que representa más habilidades o competencias relacionadas pues, con la gestión, la dirección de recursos, ¿no? y la gestión del talento. Y además cuenta con una escala de sinceridad. La aplicación la vamos a poder hacer en papel y lápiz y también tenemos la posibilidad de que sea aplicado directamente por Internet y que la persona pues, conteste las preguntas en el ordenador y mediante esta opción el profesional va a tener a su disposición los resultados de una forma inmediata, nada más que la persona termine de contestar el cuestionario. ¿Qué resultados va a poder obtener? Por un lado, tendríamos un informe interpretativo que iría dirigido al profesional, es decir, al psicólogo, al técnico de selección, al coach, y en él lo que va a poder, bueno, tendrá un perfil en el que aparecen todas las puntuaciones directas, las transformadas, los niveles competenciales con su representación gráfica, junto a una extensa interpretación de los mismos. Y además incluye un informe personal que iría dirigido al evaluado, que en él recoge sus principales características competenciales de acuerdo a las puntuaciones que haya obtenido, pero de una forma muy clara, muy sencilla y adaptada a sujetos que no son profesionales de la psicología o de la evaluación. De hecho, si veis la presentación de los resultados, el perfil, cada una de las competencias viene nivelada por tres niveles, como veis aquí, nivel alto, nivel medio y nivel bajo. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión. Tampoco se sientan como examinados, ¿no? Con una prueba que vaya de 0 a 10 o de, bueno, de 0 a 100. Y luego el informe se centra fundamentalmente en los puntos fuertes, en los aspectos a desarrollar para que la persona pues, se pueda conocer mejor y se pueda desarrollar profesionalmente. Una de las virtudes de esta prueba es que ofrece una doble interpretación. Por un lado, ofrece una interpretación normativa, es decir, que vamos a comparar a nuestros candidatos o nuestros coaches o nuestros sujetos, ¿no? con una muestra representativa de la población. Y por otro lado, es una interpretación de tipo criterial, es decir, que va más referida a las conductas que el propio sujeto pueda desempeñar, asumiendo como criterio pues, las respuestas que ha dado al test. Vamos a verlo un poquito más despacio.
Imaginemos que tenemos un candidato que ha obtenido una puntuación directa de 18 en la competencia confianza y seguridad en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Es alto? ¿Es bajo? Pues no lo sabemos, ¿no? Depende con quién le estemos comparando. No va a ser la misma interpretación si le comparamos con la población general que con un grupo de directivos. Por ello, dentro del COMPETEA contamos con diferentes baremos. Por ejemplo, veis que tenemos el baremo de población general, que está formado por más de 18.000 casos en contextos de selección. También tenemos otro específico para directivos, otro para cuerpos de seguridad, para el ámbito hospitalario, otro pues para desarrollo personal o coach, pues sería mucho más adecuado utilizar el de desarrollo personal. Y por último, como os comentaba antes, también hay un baremo específico para universitarios. Además, todos estos baremos han sido construidos a partir de más de 63.000 evaluaciones que se han realizado pues en 16 países, como veis aquí. Vamos a ver cómo haríamos la interpretación normativa. Volviendo al ejemplo que os ponía antes, que teníamos una puntuación directa de 18 en la variable confianza y seguridad en sí mismo, una vez que la hemos comparado con el baremo que hayamos seleccionado, nos va a dar, como veis en este ejemplo, una puntuación S de 25. La escala S, bueno, como ya sabréis, tiene una media en 50 y desviación típica de 20. ¿Esto cómo lo vamos a interpretar? Bueno, pues todas las puntuaciones que se encuentren entre el 30 y el 70 será una competencia que está en un nivel medio. Del 70 al 90 sería una competencia en un nivel alto y por encima del 90 sería un nivel muy alto. Y al revés ocurre igual, es decir, de 30 a 10 sería un nivel bajo y del 10 al 1 un nivel muy bajo. Por lo tanto, en este caso concreto, a partir de esta puntuación, ¿no?, de 25, podríamos decir que esta persona pues, se muestra más insegura, menos capaz y más preocupada que los demás de la imagen que otros puedan tener de ella. Ahora bien, en el enfoque criterial, lo que os comentaba antes se refiere más a la clasificación de las competencias en diferentes niveles. En el caso concreto del COMPETEA vamos a tener 4 niveles distintos. Esto sobre todo es muy útil en el campo del desarrollo personal o el tema de coaching. Por ejemplo, lo que se suele hacer es aplicar la prueba a una persona antes de una formación. Imaginaos, ¿no?, pues una determinada competencia que está en un nivel 2. Y lo que queremos es, bueno, pues a lo largo de esa formación ir desarrollando, trabajando con él y luego al finalizar la formación volver a aplicar la prueba y ver, bueno, pues si realmente ha cambiado de nivel, es decir, ha habido un cambio en sus conductas y en sus competencias. Entonces, en este caso concreto que poníamos antes, como veis, en esta variable ha tenido un nivel 2. Si nos vamos al manual de la prueba, dentro tenemos todo el diccionario de competencias nivelado por los 4 niveles. Entonces, bueno, pues ya podríamos ver de forma muy específica qué conductas realmente se va a hacer esta persona y qué comportamientos están asociados a ese nivel. Además del conjunto de competencias principales que hemos visto, también incluye una serie de preguntas que van destinadas a proporcionar información adicional sobre estos dos aspectos, como veis ahí, que serían la innovación y creatividad y la capacidad de delegar. Estas informaciones, bueno, pues pueden ser muy útiles pues, para comentar luego con la persona, ¿no?, durante una entrevista, y las tenemos que interpretar de una forma más de tipo cualitativo, es decir, tendríamos que ir revisando las respuestas que la persona ha dado a las preguntas que evalúan concretamente estas dos competencias, ya que no vienen representadas dentro del perfil. Bueno, hasta aquí hemos visto un poco a nivel más teórico algunos aspectos sobre la prueba. Vamos a ver un caso práctico para que veáis, bueno, pues cómo podríamos hacer una interpretación, ¿no?, a partir de un perfil del COMPETEA. Lo primero que nos tenemos que fijar, tanto en esta prueba como bueno, en cualquier test, ¿no?, sería la escala de sinceridad. En este caso, como veis, está dentro de los parámetros normales, por lo tanto ya daríamos credibilidad al resto de las puntuaciones. Lo siguiente que vamos a evaluar, bueno, pues iríamos ya viendo cada una de las áreas y sus diferentes competencias. Por ejemplo, el caso, el área intrapersonal, bueno, yo considero, ¿no?, que en cualquier tipo de perfil o de puesto es fundamental, ¿no?, para descartar que haya pues, una posible psicopatología o la persona no se vaya a adaptar por motivos más bueno, pues de estabilidad emocional o de inseguridades o no tenga las herramientas necesarias para desenvolverse en un puesto de trabajo.
Entonces, una vez que ya hemos evaluado este área, bueno, pues iríamos viendo cada una de las competencias, sobre todo también prestando mucha atención a los extremos. Como veis en este ejemplo, pues se ve claramente que esta persona tiene competencias muy extremas en el polo bajo. Pero también tenemos que tener en consideración el contrario, es decir, cuando estén en un polo alto, incluso competencias que sean buenas o deseables, que sean altas, imaginaos, ¿no? Volviendo al ejemplo de antes, la de confianza, seguridad en sí mismo. Una persona que por encima de un 90, pues puede ser alguien muy prepotente que sea muy difícil trabajar con él. Entonces, una vez que ya hemos ido analizando cada una de las competencias y las puntuaciones más extremas, podríamos irnos a ver la doble interpretación. En este ejemplo concreto hay dos casos bastante curiosos. Si os fijáis, en la competencia de iniciativa, esta persona estaría dentro de la media, es decir, con una puntuación de 45, pues veis que está dentro, bueno, pues la tiene en un nivel medio. Sin embargo, si nos vamos a ver su nivel de competencia, tiene un nivel 1. Esto nos puede chocar, ¿por qué tan bajo, no? Y al contrario nos pasaría, como veis, con la de planificación y organización. También se sitúa dentro de la media y, sin embargo, tiene un nivel 3. Claro, preguntáis, ¿cómo es posible? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que hay competencias que son más fácilmente desarrollables o se presentan con en mayor medida, ¿no?, dentro de la población. Por ejemplo, aquí en planificación y organización, bueno, pues la persona está en la media, parece que no destaca especialmente, que no es una competencia que tenga muy desarrollada, pero sin embargo eso no quiere decir que no sepa o no tenga esa competencia o esas conductas o comportamientos porque tiene un nivel 3. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que como en la población todo el mundo la tiene muy desarrollada, imaginaos, ¿no?, desde pequeños en el colegio, pues nos han enseñado siempre bueno, pues a trabajar de una forma más metódica, más planificada y todos la tenemos muy alta. Pues aquí por eso ocurre ¿no?, bueno, pues este caso tan curioso. Y al contrario ocurre con la de iniciativa, ¿no? Es muy difícil encontrar personas en la población que tengan una puntuación, es decir, una competencia muy alta en iniciativa. Por lo tanto, un nivel 1, bueno, pues vemos que la mayoría de la población se encontraría en este nivel, ¿no?, en la media. Y bueno, ya para terminar, también, tanto en esta prueba como en las que vamos a ver a continuación, siempre tenéis que tener en cuenta que no hay un perfil ideal para cada puesto, sino que depende de la empresa concreta y el análisis del puesto. Pero muchas veces tendemos a pensar que todo tiene que ser alto y depende, ¿no?, de lo que estemos buscando en este caso concreto. La siguiente de las pruebas de las que voy a hablar es el test VIP. Es el inventario Bochum de personalidad y competencias y es una herramienta que trata de dar respuesta también a muchas necesidades que se plantean actualmente en las empresas. Aquí ya, bueno, pues mezcla el enfoque empírico y el pragmático y evalúa muchas dimensiones que son muy relevantes, ¿no?, en el quehacer profesional y tiene un reflejo concreto en la forma en la que los empleados se van a comportar en la empresa. Es una prueba que está formada por 210 preguntas de 6 alternativas, por lo tanto también es muy breve, es decir, en media hora, 45 minutos, pues podemos obtener toda la información que vais a ver a continuación. Como veis, evaluaríamos 14 dimensiones principales y luego lo que llamamos las dimensiones complementarias serían, bueno, pues para casos especiales o para orientar la entrevista. También incluye una escala de distorsión de la imagen. Entonces, si os fijáis, en la primera de las áreas, las tres primeras escalas estarían dentro de lo que llamamos la motivación laboral, que son, bueno, pues como veis, 3 actitudes muy importantes para conocer pues lo que mueve a una persona y además se demanda mucho, ¿no?, actualmente, lo que os comentaba al principio, el campo de la motivación. El siguiente de los bloques evaluaría más aspectos relacionados con el comportamiento en el trabajo, pues como veis, competencias como el esmero, la flexibilidad, la orientación a la acción. Luego tenemos 5 escalas sobre habilidades, aspectos sociales y por último, bueno, pues todo lo que sería la estructura psíquica, ¿no?, que como os decía anteriormente, bueno, pues es fundamental en cualquier puesto de trabajo. La aplicación, al igual que en el caso del Competea, también se puede hacer en papel y se puede hacer online, por lo tanto, bueno, pues es muy flexible en cuanto a lo que es el nivel de aplicación. Y luego la interpretación también nos va a ofrecer 2 tipos de informe. Como veíamos antes, un informe profesional que iría dirigido pues al psicólogo, al técnico de formación o al coach. Y en este caso veis que aparecerían las puntuaciones directas y las transformadas, junto con la interpretación luego de cada perfil. Y también tendríamos el informe personal, que iría enfocado a la persona evaluada, y aquí los resultados, como veis, se presentan pues mediante 3 niveles también. Como veis ahí, 1, 2 y 3, que corresponderían a bajo, medio y alto. Y al igual que antes, pues es un informe que se centra sobre todo en los puntos fuertes y los aspectos a desarrollar para que la persona pues se pueda conocer mejor y se pueda desarrollar profesionalmente.
En el caso del BIP tendríamos estos baremos. Por un lado, un baremo de población general, también en un contexto de selección, otro para cuerpos de seguridad y luego para los casos de formación o coaching, el baremo de desarrollo personal. Y además también contamos con baremos pues, para casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? Para 15 países diferentes. Otra de las pruebas de competencias sería el test SOSIA. Una de las diferencias principales respecto a las pruebas que hemos visto anteriormente sería el formato de pregunta. Como veis ahí, estaría formado por 98 ítems isativos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo del formato, es decir, aparecerían 4 alternativas de las cuales la persona debe elegir la que más se adecua a su forma de ser y la que menos. A mí me parece un formato muy interesante, ¿no? Porque siempre con ese tipo de prueba pues te obliga, ¿no? a tomar una elección que a veces no tenemos clara y no es tan sencillo como, bueno, pues marcar una escala si estoy de acuerdo o no, sino, bueno, tenemos que reflexionar un poquillo más. Entonces, en este caso concreto, como veis, la persona que ha contestado a esta tetrada de alternativas ha elegido que la que más se ajusta a su forma de ser sería la B, veis que tenemos el simbolito de más arriba, es decir, que se considera que es una persona sin tensiones ni ansiedades, y la que menos se ajustaría sería la A, es decir, que no le interesa relacionarse con los demás. Además, vamos a evaluar, como os decía al principio, en la primera diapositiva, en el esquema de las competencias, 21 competencias genéricas, es decir, todo lo que esté relacionado con la personalidad, las actitudes, los valores, que se van a dividir en 4 ejes diferentes. Por un lado, el que llamamos dimensiones personales, otro de aspiraciones, otro trabajo y el de intercambios. Y además, a través del análisis que hace el ordenador, vamos a poder obtener 4 estilos de comportamiento laboral, que esto sobre todo de cara a selección de personal es muy interesante, como vamos a ver a continuación. En el caso del SOSIA, más que detenerme en los resultados, me voy a detener un poco en las variables o las competencias que evalúa, porque como os decía, no es una prueba que combina pues, muchos factores, tanto de personalidad como de valores, motivación, y creo que es muy interesante, ¿no? Pues que conozcamos más de cerca las competencias que mide. El primero de los ejes, como os pongo ahí, sería el de dimensiones personales, que aquí vamos a evaluar más aspectos relacionados con la personalidad del individuo. Una de las competencias sería la que llamamos ascendencia, es decir, los sujetos que tengan esta competencia en un nivel alto pues van a ser personas muy comunicativas, con un gran poder de persuasión, muy firmes en sus ideas, además van a pues, poder intervenir de forma independiente, con un papel muy activo, muy seguro de sí mismo. Claro, aquí pasa igual que os decía del Competea, ¿no? O en el VIP también puede ocurrir. Cuando es una puntuación muy alta, una competencia que esté demasiado alta, a veces puede ser perjudicial, porque pueden ser personas que se impongan verbalmente a los demás e incluso vayan buscando la polémica. En el caso contrario, es decir, en un polo bajo, pues todo al revés, es decir, una persona más pasiva que prefiere que los demás hablen, ¿no? Pues a lo mejor en una discusión de grupo prefiere escuchar que intervenir. Entonces, bueno, pues tendríamos un poco dentro del continuo de la competencia, pues todas los niveles. Otra de las competencias que evalúa es la de estabilidad emocional. Bueno, aquí ya todos sabemos lo que es, ¿no? Pues personas que sean estables, adaptadas, con equilibrio, tolerantes a la frustración. Lo mismo que en el caso anterior, es decir, puntuaciones extremadamente altas, pueden ser personas muy rígidas emocionalmente, muy frías, que al final, bueno, pues no se adapten bien al contexto profesional y se ha complicado trabajar con ellas. Otra de las competencias sería la de autoestima. Bueno, pues son personas con una buena imagen de sí mismas, bueno, pues tanto sus resultados, sus capacidades, su papel dentro de la empresa. Puntuaciones bajas, pues al revés, serían personas más frágiles, que son más desadaptadas o más inseguras. Otra de las competencias que evaluaremos dentro del eje de dimensiones personales será la de la vitalidad, ¿no? Aquí personas con puntuaciones altas van a ser mucho más dinámicas, más enérgicas, con un ritmo muy rápido, se van a adaptar muy bien a las presiones del tiempo, normalmente también suelen tener una alta iniciativa. Y las personas con el polo bajo, es decir, con la competencia a un nivel más bajo, pues serían más tendentes al cansancio, con baja iniciativa y además se van a adaptar mal a las presiones de tiempo. Y por último tendríamos la competencia de responsabilidad. Aquí también quiero recalcarlo, ¿no? Creo que esta es fundamental también en cualquier puesto de trabajo, ya que personas con alta responsabilidad pues vamos a poder contar con ellas, se van a dedicar a sus tareas, van a ser tenaces.
y sin embargo personas con una puntuación baja, bueno, pues van a necesitar bueno, pues una supervisión más estrecha, incluso a veces pueden tener falta de interés, ¿no?, respecto al puesto de trabajo. Otro de los ejes sería el que llamamos el eje de aspiraciones. Aquí ya bueno, pues entran aspectos más de motivación. Una de las competencias es la de orientación a resultados, que bueno, está ya todos sabéis lo que es, ¿no? Pues personas con una alta motivación de logro, que quieren mejorar, alcanzar cada vez metas bueno, más elevadas. Sin embargo, personas con una puntuación más baja, pues serán menos ambiciosas, serán menos motivación, etcétera. Luego tendríamos personas que irían, bueno, pues con puntuaciones altas, bueno, pues más motivadas hacia el reconocimiento social, ¿no? Hacia tener un estatus, a recibir elogios y sea, bueno, su principal fuente de motivación y satisfacción, el éxito profesional, ¿no?, o el aplauso, ¿no?, de los demás. Luego tendríamos también la competencia de independencia. Aquí también ocurre, bueno, como os decía al principio, ¿no?, dependiendo del puesto, habrá casos en los que nos interese que una persona, bueno, pues la tenga alta y habrá casos en los que no, que nos interese un candidato que la tenga una puntuación más bien en el polo bajo. Depende del puesto, ¿no?, y los requerimientos que tenga. Por ejemplo, una puntuación alta van a ser personas que van a trabajar de forma muy autónoma, van a querer ellos imponer, bueno, o tener su propio criterio, tomar sus propias decisiones, hacer las cosas más a su manera. Sin embargo, una persona con una puntuación más baja, bueno, pues va a ser más dependiente, va a necesitar, bueno, pues ser dirigido, ¿no?, trabajar con una guía, que alguien le vaya orientando. Aquí en esta ocurre exactamente igual. En la competencia de variedad, personas que tengan una puntuación alta, pues van a necesitar trabajos que sean muy dinámicos, es decir, que se encuentren con situaciones nuevas, muy diferentes, incluso a veces arriesgadas, ¿no? Y sin embargo, puntuaciones bajas son personas que van a trabajar mucho mejor pues en ambientes que sean menos variados, a lo mejor más rutinarios, con actividades más limitadas o incluso escenarios más estáticos. Y luego tendríamos la competencia de benevolencia. Esta tendría que ver más bien con lo que solemos conocer con el nombre de trabajo en equipo, ¿no? Puntuaciones altas serían personas más colaboradoras o interesadas en el bien de los demás o del grupo, y sin embargo las personas que se sitúan en el polo bajo van a ser más competitivas. Entonces aquí ocurre igual, depende de qué puesto, pues nos interesará si es un puesto, imaginaos un comercial que va a estar solo trabajando por objetivos, imaginaos a puerta fría, a lo mejor me interesa que la tenga baja, es decir, es una persona más agresiva y mucho más competitiva y no me interesa tanto que la tenga alta. Entonces, bueno, pues ahí ya cada uno va analizando el perfil que le interese. Otro de los ejes sería el que llamamos trabajo. Aquí tenemos competencias relacionadas con el trabajo del día a día de la persona. La que llamamos cautela, pues personas que estén en este polo, el polo alto, serán muy prudentes, que van a pensar mucho a la hora de tomar decisiones, poco arriesgadas, muy precavidas, ¿no? Sin embargo, en el polo bajo serán personas más impulsivas, que a veces también facilitan la innovación, pero a veces, bueno, pues pueden descuidar también algunas consecuencias y no tener en cuenta todas las consideraciones. Luego tendríamos la competencia de originalidad. Bueno, pues esta, sobre todo en puestos más de tipo creativo, es muy interesante, ¿no?, que sea en un polo alto. Son personas, bueno, pues con mucha curiosidad intelectual, por los problemas complejos, por descubrir cosas nuevas o innovadoras. Y sin embargo, personas que estén en un polo bajo, pues se van a orientar más a la ejecución que a la concepción de los proyectos. Otra competencia muy interesante sería la de practicidad. Esto tiene más que ver con lo que llaman materialismo, ¿no? Se llaman materialistas. Es decir, son personas que priorizan más el corto plazo y que quieren, bueno, pues ver un beneficio rápido en sus acciones. Sin embargo, personas con un polo bajo, bueno, pues se van a desvincular más de los temas materiales y se van a orientar más a soluciones a largo plazo. Otra competencia muy importante es la de decisión, es decir, personas bueno, pues que tengan compromiso, una toma rápida de decisiones, que les guste ir al grano, que sean capaces de llevar hasta el final sus decisiones. Y del polo opuesto, pues tendremos personas que eluden más la toma de decisiones y prefieren delegar en los demás. Y en la competencia orden, bueno, pues aquí también es muy importante, ¿no? Es decir, si son personas en un polo alto, pues van a preferir trabajar en organizaciones o en puestos o en departamentos en los que sea todo muy, muy estructurado, tanto las actividades como las funciones. Sin embargo, personas con un polo bajo van a ser más adaptables
pues a distintos escenarios o incluso van a rehuir, ¿no?, de situaciones muy estructuradas y van a manejarse muy bien en entornos caóticos, ¿no? Imagínate, es una empresa, bueno, pues, muy caótica, ¿no? Pues esta persona van a trabajar muy bien. Y ya por último tendríamos la competencia que llamamos metas. Esta es bastante curiosa, ¿no? Porque las personas con puntuaciones altas prefieren trabajar con objetivos muy definidos, muy específicos, es decir, ir consiguiendo un objetivo y pasar a continuación al siguiente. Sin embargo, personas con puntuaciones bajas van a poder trabajar en varias metas a la vez o, bueno, pues en varios objetivos a la vez, que es lo que, bueno, solemos llamar la perspectiva más global o visión estratégica. Y ya por último tendríamos el eje de intercambios, que tiene que ver más, pues, con toda la parte más social, ¿no?, de la persona. Por un lado tendríamos la competencia de sociabilidad, que, bueno, pues ya todos sabemos lo que es, ¿no?, el gusto por estar en contacto y trabajar con los demás. La que llamamos comprensión realmente sería lo que conocemos como empatía, ¿no? Pues personas que son muy comprensivas, que acepten las críticas, que se pongan en el lugar del otro. Luego, la competencia de estímulo también es muy importante, ¿no?, que la tengamos en consideración, porque aquí personas con puntuaciones altas van a tener la necesidad de que constantemente se les esté reforzando, es decir, pues el aplauso de los demás, recibir aprobación, que se les trate con amabilidad. Sin embargo, personas en el polo bajo van a poder trabajar sin necesidad de ese refuerzo constante, sino que su motivación va a ser más de origen interno que externo. Luego tendríamos la competencia de conformidad. Las personas que puntúan alto, pues, bueno, pues van a sintonizar muy bien, ¿no?, con los objetivos del grupo, la organización, se van a adaptar más a la cultura de la empresa, van a ser más sumisas. Sin embargo, personas con puntuaciones bajas, pues van a discrepar más a la hora, bueno, pues de cualquier cosa que esté en conflicto con sus valores o creencias, van a huir de los convencionalismos, incluso pueden que se lleguen a rebelar, ¿no? Y ya por último, la última de las competencias sería la de liderazgo, ¿no? Bueno, porque todos también sabemos lo que significa, ¿no? Pues personas que quieren dirigir a otras, tener poder, autoridad y ocupar puestos de dirección. Como os comentaba antes, dentro de las 21 competencias, el perfil, como veis aquí abajo, a través del análisis que hace el ordenador, nos va a permitir tener 4 estilos de comportamiento laboral. Estos 4 estilos no tienen por qué ser puros, es decir, puede que haya una persona pues que tenga todos un nivel más o menos medio o alto o más o menos bajos. Lo normal es tener normalmente uno predominante y otros más secundarios. Por ejemplo, en este caso, el primero de los estilos, que se llama organización de estructura, como veis, son personas que suelen ser muy poco impulsivas, resistentes al cambio, que prefieren trabajar en entornos muy planificados, organizados, y tienen poco interés por cosas nuevas y prefieren tareas más rutinarias y estables. Aquí, por ejemplo, personas que saquen una puntuación muy alta en este estilo, sobre todo de cara a la selección de personal, pues van a funcionar muy bien en puestos, pues más de trabajos en cadena, operarios, administrativos, contables. Sin embargo, personas, imaginaos, ¿no?, pues que tengan un estilo más bajo, perdón, un estilo alto aquí, y sea un trabajo muy cambiante, muy dinámico, pues se van a frustrar muy rápido. Otro de los estilos, el que se conoce como poder y actividad, que, como veis, bueno, pues tendríamos todas estas competencias en un nivel alto, que serían personas pues con ascendencia verbal, muy activas en los grupos, muy seguros de sí mismos a la hora de relacionarse con los demás, y además, bueno, pues atraídos también por las ideas innovadoras y el poder. Entonces aquí normalmente, bueno, los que encajan muy bien pues son los perfiles más directivos o jefes de equipo. El tercero de los estilos es el que se denomina apertura y estabilidad. Aquí suelen ser personas, bueno, pues muy estables, muy prudentes, con mucha curiosidad intelectual y también, bueno, muy tolerantes, ¿no?, y pacientes. En este caso, bueno, pues pueden encajar muy bien pues trabajos más relacionados con la investigación o trabajos de tipo creativo. Y por último, tendríamos el estilo llamado altruismo y convicciones. Aquí, como veis, bueno, pues son personas pues más desprendidas, más benevolentes, que ayudan a los demás, que les estimulan las dificultades, ¿no?, y se plantean metas ambiciosas, que también son poco materialistas. Aquí, bueno, pues encajarían todos los trabajos relacionados, bueno, pues con psicólogos, profesores, médicos, ONGs, trabajadores sociales, es decir, todo lo que tenga, bueno, pues un carácter más social o altruista va a encajar muy bien en este perfil.
Las áreas de aplicación, bueno, pues como veis ahí, dentro de recursos humanos sería útil para, bueno, pues prácticamente para todo, ¿no? Como veis, bueno, pues para selección de personal, para formación y coaching, planificación de carreras, también para orientar profesionalmente a una persona, también para casos, ¿no? Los que, bueno, pues tengamos que hacer promociones internas, también para temas de desarrollo, ¿no? Directivo, o evaluaciones del desempeño, pues es una herramienta que es muy útil. Aquí os he puesto un ejemplo más, bueno, en tamaño más grande del perfil, que como veis tendríamos las 21 competencias divididas en las 4 áreas y abajo el estilo de comportamiento laboral. Y al igual que las otras dos pruebas que habíamos visto, nos va a dar dos tipos de informe, lo que llamamos el profesional y el personal. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, aunque seguimos hablando de competencias, pero vamos a ver una herramienta totalmente diferente. Aquí ya no es un autoinforme ni va dirigido al tema de selección, sino que es una herramienta para hacer una evaluación feedback 360. Normalmente los directivos pues siempre tienen muchísima información y muy privilegiada, ¿no?, sobre muchos ámbitos que afectan a sus negocios, pero sin embargo a veces carecen pues de información de retorno, feedback de sus acciones y sus prácticas directivas. Por eso, con esta herramienta, lo que va a ofrecer a los directivos o a aquel profesional, ¿no?, que lo desee, es la oportunidad de recibir información de diversas fuentes que facilite la identificación de sus puntos fuertes y las áreas de mejora en su gestión. La expresión 360 surge de la idea de recoger y tener en cuenta información, también valoraciones, opiniones y percepciones que provengan tanto de los jefes, de los iguales y de los colaboradores o clientes, ¿no? Además, esta herramienta es muy flexible porque también nos permite, bueno, pues también hacer otras posibles evaluaciones, como puede ser un 180 o un 90 grados. La aplicación es online y anónima. Esto es muy importante, ¿no? Porque imaginaos que vosotros tenéis que contestar a un test sobre vuestro jefe. Bueno, pues claro, si sabéis que van a identificar, pues no vais a contestar de forma sincera, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una prueba que garantiza totalmente el anonimato para que los resultados realmente sean muy fiables. Y ello lo que nos permite es que la información de todas las fuentes que hemos visto, ¿no?, de todos bueno, los jefes iguales, colaboradores, junto con la información del propio sujeto, es decir, el propio directivo también se evalúa y responde al test sobre él mismo, pues nos va a permitir tener una visión muy completa, ¿no?, sobre cómo su actuación y por lo tanto, bueno, pues el directivo en cuestión va a tener pues mucha información de retorno, ¿no?, o feedback para que pueda mejorar su intervención e identificar e incrementar su potencial de competencias. Por lo tanto, como os decía antes, no es una prueba destinada a selección, sino que es una herramienta para formación o desarrollo profesional y personal. Aquí tenéis un cuadrito en el que aparecen todas las competencias evaluadas. Evaluaremos 12 competencias que, como veis, están muy relacionadas, sobre todo, como digo, va muy enfocada a directivos, ¿no? Entonces, veis que hay una importante área gerencial en la que tenemos pues algunas competencias como la de coaching de equipo, liderazgo, toma de decisiones, también toda la parte intrapersonal, es decir, cómo la persona se ve bueno, a sí misma y cómo le ven los demás a nivel del, bueno, el dominio de sus variables más de personalidad. Luego la parte de interpersonal, es decir, cómo se relaciona. Aquí tenemos variables como la comunicación, la empatía, la persuasión. Y por último, bueno, pues el área de entorno en la que vamos a ver, bueno, pues la persona si tiene visión o cómo gestiona el cambio o cómo está orientada al cliente. Al final, estas 12 competencias las vamos a poder evaluar con 60 preguntas, por lo tanto es un test muy breve, es decir, en 15 minutos vamos a poder tener mucha información que vamos a ver a continuación. Y los resultados que nos va a dar al final van a ser, bueno, es un informe bueno, pues con un formato que va a incluir tanto valores numéricos, gráficas, enunciados, y nos va a permitir, bueno, pues analizar cada una de las competencias que hemos visto dentro de las áreas que veíamos antes que se agrupaban, y poder tener toda la información recopilada de todas las fuentes que han intervenido en el proceso de evaluación. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco paso a paso los apartados del informe. El primero de ellos es un resumen de todas las puntuaciones. Como veis aquí, incluye una tabla que resume pues, la información más importante en términos numéricos. Incluiría, por un lado, en el eje que veis vertical aparecerían las 12 competencias agrupadas por sus áreas de liderazgo, y en el eje horizontal incluiríamos cada grupo de evaluador
Como veis aquí, bueno, pues tendríamos el total, es decir, todas las personas que han contestado al cuestionario. Como veis, el N, bueno, pues sería el número de sujetos, serían 12 en este caso. Luego, una media en cada una de las competencias, un mínimo y un máximo, y así sobre cada uno de las fuentes de información, es decir, del propio evaluado, de sus jefes, sus iguales y sus colaboradores. Es muy interesante, por ejemplo, si veis en este ejemplo, ¿no? En el caso de los iguales, que veis que en autoconocimiento la media es un 7,33, pero luego si vamos a ver el mínimo y el máximo, veis que hay mucha variabilidad. Es decir, hay personas dentro de este grupo que le han puntuado en esta competencia con un nivel de un 4, es decir, que sea bastante, bueno, pues ya bajo, ¿no? Y sin embargo, gente que lo valora con un nivel 10, es decir, que hay mucha heterogeneidad en lo que opinan las personas de este grupo, ¿no? De informantes. Luego tendríamos los resultados pues, de cada una de las competencias por cada grupo de forma independiente. Una gráfica como esta, en la que vamos a poder ver en función de las 4 tipologías de evaluadores la media de las competencias, pero representada de una forma gráfica, que eso lo que nos va a permitir analizar son las similitudes o las diferencias entre cada uno de los evaluadores en cada una de las áreas y competencias y poder ver también la variabilidad en las percepciones. Por ejemplo, si veis en este caso concreto, veis que la línea azul serían los colaboradores. De todos los grupos serían los que peor, aunque no estaba mal, es decir, estaban bueno, más prácticamente en la media, ¿no? Pero sean los que peor han valorado a este directivo. Sin embargo, los que mejor le valoran serían sus iguales, ¿no? Muy cerquita de los jefes. Y luego, si veis, de forma muy visual, podemos apreciar que de todas las áreas, la que menos puntuación obtiene es la interpersonal. Incluso el propio autoevaluado, que es la línea verde, también considera que es pues, su área a lo mejor más débil, ¿no? La que no te a lo mejor desarrollar un poco más. Otra parte muy interesante del informe sería esta. Aquí, sobre todo de cara a la intervención posterior, es decir, cuando vayamos a trabajar con esta persona en un proceso pues, de coaching o de desarrollo, ya que, como veis, define de forma muy concreta comportamientos y descripciones de las habilidades. Es decir, veis que tenemos, no es un resultado que nos diga, bueno, pues comunica bien o comunica mal, sino que tenemos comportamientos específicos para poder luego ir desarrollando con él y trabajando. Y bueno, pues toda esta información al final lo que puede favorecer es pues mejorar las relaciones y la comunicación pues con las otras personas de la organización. Pero no solamente vamos a ver los comportamientos más valorados por cada uno de los grupos, sino también nos va a permitir conocer los menos valorados, es decir, de cada uno de los grupos. Y aquí pasa exactamente igual, es decir, de cada intervención, bueno, pues tus puntos fuertes no es que comuniques mal, sino que no mantienes el interés en el interlocutor, es decir, bueno, pues veis ya que eres expresado en, bueno, pues en enunciados con conductas concretas y comportamientos concretos. Y a la última parte del informe, aquí se presenta de forma narrativa las discrepancias significativas desde el punto de vista estadístico entre lo que la propia persona o el propio evaluado opina sobre sus diferentes competencias con el resto de los grupos, bueno, si es que las hubiera, ¿no? Y también entre los propios grupos entre sí. Como veis, en primer lugar, se hace referencia a las competencias que han sido valoradas positiva y negativamente en mayor medida por el autoevaluado, y luego iremos viendo cada una de las discrepancias encontradas entre los propios grupos de evaluadores. Al final nos vamos a poder encontrar con 4 escenarios diferentes. Por un lado, cuando una competencia es un punto fuerte, es decir, cuando el propio autoevaluado o el directivo considera que es un punto fuerte y el resto de los grupos también. Imaginaos la competencia de comunicación, es decir, él considera que es su punto fuerte y el resto opina lo mismo. Otro de los escenarios posibles pues puede ser lo que llamamos un punto fuerte oculto, es decir, cuando yo considero que es algo que no se me da especialmente bien o que es una competencia que no la tengo muy desarrollada, que necesitaría mejorar, pero sin embargo el resto de mis compañeros o jefes o colaboradores consideran que no, que es algo que hago muy bien, es decir, comunico muy bien y bueno, pues es algo que ellos valoran muy positivamente. Luego tendríamos todo lo contrario, lo que se suele llamar una discrepancia, es decir, cuando la propia persona considera que es algo un punto fuerte, es decir, yo creo que comunico muy bien, pero sin embargo el resto de grupos consideran que no, que es algo que debería de mejorar. Y el último de los escenarios posibles sería cuando es un área a desarrollar, es decir, cuando todos estamos de acuerdo en que es algo que debo mejorar y trabajar y bueno, pues volviendo al caso de la comunicación, ¿no? Tanto yo como el resto de las fuentes de información de mis compañeros consideran que es algo que debería de mejorar. Y ya para terminar, os quería comentar
una de las, bueno, pues de los servicios que tenemos en TEA, que eso es algo bastante nuevo, que es las competencias a la medida, ¿no? ¿En qué casos vamos a optar o puede ser interesante, ¿no? Optar por este servicio? Pues cuando ninguna de las pruebas que, por ejemplo, de las que hemos visto anteriormente, pues encaja con lo que yo quiero medir, o si yo quiero algo que sea muy específico y se ajuste perfectamente al diccionario de competencias de mi organización, o si, por ejemplo, quieres solo evaluar 10 competencias y no 20, como veíamos antes, ¿no? O a lo mejor tú, por el tipo de trabajos o de perfiles con los que manejas habitualmente, quieres incidir más en una parte, por ejemplo, la emocional o la gerencial o la operativa, bueno, pues haces una prueba más enfocada en ese área. O a lo mejor das pruebas diferentes para cada puesto o diferentes de los, por ejemplo, si evalúas a las mismas personas durante diferentes momentos, bueno, pues contar con pruebas también diferentes a otras ocasiones. Entonces, aquí lo que tenemos serían 45 competencias y rasgos de personalidad, que como veis, bueno, pues son bastante demandados en la actualidad, que vienen divididos en diferentes áreas. Por un lado, tendríamos pues competencias más o variables de tipo clínico, que por ejemplo, bueno, pues en determinados puestos de trabajo es importante, ¿no? Sobre todo descartar patologías. Pues imaginaos si trabajamos con perfiles tanto de cuerpos de seguridad, bueno, del mundo del transporte, ¿no? De pilotos, conductores, etcétera. Bueno, o en casi cualquier perfil, ¿no? Sería interesante evaluar este área. Luego tendríamos la parte más emocional, que aquí bueno, pues son variables como, como la ansiedad, la depresión, tratar el estrés, etcétera. Luego la parte más de gestión, que tenéis aquí todas las competencias que se evaluarían. Luego las más operativas, que tenemos que ver con, pues, con el trabajo diario, ¿no? La flexibilidad, la disponibilidad, la iniciativa. Y por último ya el área más social, ¿no? De cómo la persona se relaciona con los demás. Pues temas de apertura, de comunicación, de orientación al cliente, trabajo en equipo. Entonces, lo que este banco de competencias nos ofrece es poder elaborar nuestra propia prueba, es decir, seleccionar aquellas variables que más me interesen. Lo que se recomienda normalmente, pues elegir entre unas 10 o unas 20 para tener una prueba, bueno, pues robusta, ¿no? Y crear nuestra propia prueba a la medida. Y cada una de estas variables han sido calibradas y baremadas a partir de miles de aplicaciones. Por lo tanto, bueno, pues todo el banco, como estaba anteriormente, pues tiene sus índices de fiabilidad y de validez. Y de hecho, bueno, en esta imagen lo refleja, ¿no? Es decir, cada vez son más las organizaciones que han optado por tener su propia prueba a la medida. Y bueno, ya hemos llegado al fin. Entonces, ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Vale, gracias, Chris. Pues vamos a ver si tenemos alguna de las preguntas que nos han ido mandando. De todas formas, tenéis tiempo ahora para ir mandando preguntas. A escribirlas en la derecha tenéis preguntas y se las iremos pasando a Cristina. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Adiós.